Y nos vamos a introducir en algo de automovilismo, vamos a retornar al automovilismo, que quedó un poquito parado con el tema del Mundial, y retornamos a el perfil Facebook que siempre consultamos, que es TC Show, ¿no? Que ustedes lo encuentran como TC Show, y ahí encontramos, entre algunas de las notas que se fueron difundiendo, una muy simpática que tiene que ver con el sentimiento que mucha gente tiene sobre autos que han hecho gran parte de la historia del automovilismo de nuestro país. Uno de esos autos justamente es el Torino. Y el Torino tiene su película. Yo no lo sabía, me enteré desde que vi en TC Show. Tiene su película. Una película que se estrenó, creo que por las salas de Buenos Aires, en fines de junio del año pasado, y que ahora se está difundiendo en algunos lugares con más fuerza. Vamos a hablar por eso con su realizador, que es Agustín Rolandelli, a quien ya saludamos. Buen día, Agustín. Fabricio Mochetonis es mi nombre. ¿Cómo te va? Buen día, Fabricio. ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte. Bueno, muy interesante el tema del relato o del armado de una película como Torino. Yo me detuve después en leer otras notas que salieron en La Capital, de cómo la fuiste realizando, de los sentimientos que vos tenías sobre el auto, sentimientos encontrados. Pero bueno, te dejamos a vos que nos introduzcas un poco en la cuestión. No, bueno, básicamente sí, es un documental ficción, o sea, mezcla de documental con reconstrucción de ficción, y un poco la idea era eso, sí, era contar la historia del auto, que me parece que es muy rica, muy interesante, y muy poca gente la conoce, o sea, y que en general estaba mal contada, digamos, o la información estaba mal repartida, mal distribuida, digamos. Había más mitos que realidades, había más leyendas inventadas en torno al Torino que realidades. Y por eso decidimos un poco hacer el documental, entre otros motivos, pero sobre todo, y tomar la decisión de que los que hablen sean los protagonistas. O sea, nosotros no dar ninguna verdad, sino que sean ellos quienes digan cómo fueron las cosas y que cuenten un poco esa historia, sobre todo para evitar malos entendidos, digamos, y que haya que es un relato que sea lo más fiel posible a lo que pasó, ¿no? Y cuando vos decís los protagonistas, ¿quiénes son? ¿A quién recurriste como protagonistas? Y recurrimos bueno, principalmente a Odesto Berta y a Carlos Lobosco, que fueron dos de las personas más importantes que estuvieron vinculadas con el Torino, y después a los mecánicos que trabajaban en el desarrollo y a los pilotos que corrieron en Nürburgring en el 69. Entonces, o sea, con esa pincelada los mecánicos son los que desarrollaron el Torino y después los que fueron además a Nürburgring también como equipo técnico, digamos. Ahora estaba leyendo una entrevista que te hizo el diario La Capital de Rosario, ¿no? Hace un tiempo atrás, y te dice, bueno, y ahí es donde hablo de los sentimientos encontrados sobre el auto, ¿no? Te preguntan sobre, bueno, cómo empezaste con este tema, y vos dijiste, de chico pensé que el Torino era un auto grasa, de mal gusto, destartalado, feo, después me fui involucrando con el auto y me fasciné. ¿Fue así? Y yo soy de la generación del 80, entonces yo veía el auto, primero, por una cuestión lógica, el auto ya era un auto que estaba muy evaluado, y en general no estaban para nada cuidados cuando yo era chico. Entonces lo que veía eran autos medio destrozados, no había Torinos en muy buen estado en ese momento en la calle. Y entre eso, sumado a que para mí los autos, digamos, de alta gama en ese momento, o la fantasía del auto, digamos, del auto de carrera, era el Lamborghini, la Ferrari. Exacto. Y veía ese auto y no entendía por qué mi abuelo, claro, esa frase también sacada de contexto, pero no entendía por qué mi abuelo y mi viejo se fascinaban tanto. Mirá ese toro, mirá ese... Yo decía, pero ¿qué? No entiendo, está todo oxidado, ¿no? Claro, tenía 10 años. Sí. Y siempre me llamó la atención, y ya de grande, con la aparición de internet y y además amigos que hablaban del Torino, y dije, che, ¿qué pasa acá? ¿Cómo, o sea, soy el que está loco? Digo, pero yo veo autos todos picados, con digamos, descuidados,
Y empecé a investigar la historia y empecé a descubrir todo lo que significaba el auto. Entonces, claro, ahí empecé a resignificarlo y a revalorizarlo, porque dije, bueno, evidentemente había mucho más de lo que yo estaba viendo, y tal vez a muchos de los de mi generación les pasaba lo mismo. Entonces dije, bueno, es interesante también por eso contar esta historia, decir, bueno, hay una historia que es mucho más rica de la que uno se imagina, detrás de un auto que considero yo que hasta hace unos años estaba muy, muy desvalorizado. Por lo menos digo, en la gente que no entiende demasiado automovilismo, en mi generación, digamos, no era un auto que al que se le tenga tanto valor y tanto afecto, hasta no saber esta historia, por lo menos hasta no entender lo que significó el auto, y en mi caso digo, ¿no? Y creo que a muchos les debe haber pasado. Agustín, Hugo Rossetti te habla. Lo que te quería consultar, bueno, quienes somos amantes del automovilismo, obviamente lo tenemos, sabemos bien de qué estamos hablando cuando hablamos de un Torino, y sobre todo lo que es a partir de la carrera del año 79, las 84 horas de Nuremberg, que seguramente en el documental está desarrollado. Pero mi consulta es, yo también sé que el Torino tiene muchísimas anécdotas, por llamarlo así, por ejemplo, no sé, Sandro era amante del Torino y me acuerdo que tenía más de un coche de un Torino de acuerdo cómo a cada evento salía con uno de cada color. ¿Todo eso está expresado en la película o está apuntada nada más que a la parte automovilística, digamos, de la carrera y en eso? Digamos, como para que los que no vimos la película todavía, como para tener un pantallazo de qué se trata. Sí, no, bueno, lo anecdótico no, la verdad que decidimos no ir por ese lado, sino centrarnos más en la historia del auto, en cómo se desarrolló, en cómo se creó. Hay algunas anécdotas y sí hay un universo en torno a cómo se creó el auto, porque pasaron, bueno, debes conocer la historia, pero Fangio involucrado, Pininfarina, digo, pero no llegamos a contar, digamos, las anécdotas simpáticas porque la película después se va para otro lado, se va para la carrera de Nürburgring, se centra un poco en los mecánicos, que son los verdaderos protagonistas después de la película. O sea, el anecdotario, digamos, no nos pareció interesante, nos pareció mucho más interesante todo lo que fuimos encontrando, digamos. Sí, sí. Que era mucho más rico, que estaba mucho más vivo, que eran estos hombres que ya tienen 70 años y siguen trabajando, y que son mecánicos y empezaron de muy jóvenes trabajando en un proyecto que no tenían ni idea en lo que se iba a transformar, ni en su momento ni hoy. Por supuesto, sí, sí. Y decinos, el público que hoy está concurriendo a ver la película, ¿notás que es un público totalmente fierrero, amante del Torino, amante del automovilismo en general? ¿Qué observás vos de esa concurrencia? Y la mayoría de los que se acercan son o conocedores o amantes del Torino, e inclusive del automovilismo. Pero también la película propone un poco más que eso. O sea, me ha pasado que amigos míos o amigas mías que no les interesa demasiado el automovilismo, no saben mucho, sobre todo mujeres, me digan, vine medio por compromiso y me fui muy emocionada, como porque a mí la verdad los autos no me interesan, pero no es una película sobre autos. Y bueno, eso está bueno, y es verdad, el auto es una excusa para contar un montón de otras cosas, digamos. Si bien yo creo que un fanático del Torino la va a poder apreciar un montón de otras cosas más, quien no sea ni siquiera fanático del automovilismo, es una película sobre un montón de otras cosas, sobre valores, sobre los abuelos, sobre las aventuras, sobre un montón de otras cosas que aparecieron ahí, y el auto se transforma medio en una excusa para contar todas esas cosas. Le recordamos a nuestros oyentes que estamos hablando con Agustín Rolandelli. Él es el realizador de una película que nos llamó mucho la atención, que es sobre el Torino, que se está exhibiendo en algunos cines, que en nuestra ciudad todavía no, pero bueno, ahora le vamos a preguntar si él tiene mentalizado, claro, esto está haciendo con mucho esfuerzo seguramente, algún plan como para difundirlo en otros lugares, ¿no? Porque ¿dónde se está viendo ahora? En la ciudad de Buenos Aires, ¿no?
Sí, ahora está en el Centro Cultural San Martín, claro, en Buenos Aires, y probablemente se estrene, probablemente no, creo que la semana que viene se estrena en el Cine Gomont. Hasta ahora eso es un poco las salas en las que está disponible la película. En el Centro Cultural San Martín se está pasando los viernes y sábados a las 8:30 de la noche y los domingos a las 5 de la tarde. Perfecto. Bueno, ahí yo la verdad que quedé sorprendido porque, bueno, Hugo me apuntaba de dónde buscar más información hace unos días y visité la página de Facebook que tienen ustedes, ¿no? Que es Torino la película. Y me llamó la atención porque hay como 12.000 personas que ya están involucradas, digamos, como amigos de la... Es decir, que tienen una importante cantidad, han realizado una importante cantidad de seguidores en torno a la película, ¿no? Sí, por suerte, dado que nuestro único medio de... Lo más parecido a prensa que tenemos es esa página de Facebook, digamos. Es el único lugar en el cual podemos informar, comunicar y hacer prensa, porque, insisto, no tenemos presupuesto para prensa y no podemos hacer esa inversión, entonces, bueno, nuestro único espacio es este. Y bueno, que lo encuentra, como en su caso, genial, porque además nos permite llegar a la radio y etcétera, pero bueno, hay que ir encontrándolo, digamos, no es tan fácil llegar. Tampoco es muy fácil invertir mucho dinero para hacer prensa con una película que... Desde luego. Bueno, vamos a ver acá con los amigos de TC Show si podemos a ver qué se puede hacer también en nuestra ciudad como para que puedan llegar. Yo encantado, sí. Esa es la pregunta que te quería hacer, Agustín. ¿Tenés ya por lo menos en carpeta algunas otras ciudades donde proyectar la película o estás en tratativas o algo así como para, digamos, incluso hasta por ahí ir difundiendo algo nuevo? ¿Tenés algo en mente ya? Mira, estamos viendo si ahora a partir del Gomón podemos entrar a Sala Cinca, que nos va a permitir pasar la película en cualquier sala del país, digamos. Exactamente. Previo acuerdo con las salas y etcétera. Pero bueno, dependemos un poco de ver cómo tiene esa negociación, digamos. Exactamente. Agustín, y de mi parte una última pregunta, yendo un poco más allá de la película. Vos sos realizador cinematográfico, ¿tenés así en mente hacer algún otro tipo de película relacionada al automovilismo o por ahí algún otro tipo de película en sí? No sé, ¿cuáles son tus proyectos a futuro? Y ahora estoy entre medio de cosas. Primero, la verdad que era muy importante terminar Torino, estrenarla, digamos. ¿Es tu ópera prima, digamos? Es ópera prima, sí. Que deje de ser mía y pase a ser del que la vea, digamos. Muy bien. Y estoy con algunos proyectos más de ficción. Tiene algún tipo de relación con los autos, pero no es una película que transcurre todo en un estacionamiento. Eso es lo más cercano que llegamos a los autos. Hay muchos autos involucrados porque me gustan y coqueteo y juega con eso, pero son parte más del decorado que otra cosa. Está bien. Bueno, ya como te dijo Fabricio, seguramente desde TC Show después quedaremos en contacto ahí, aunque sea vía mail o telefónicamente, para ver si podemos darte una mano acá desde la Ciudad de La Plata para contar con la película en nuestra ciudad. Haremos algún esfuerzo a ver si podemos darte una mano. Genial, muchísimas gracias. Bueno, muy bien, Agustín. Muchísimas gracias a vos por los minutos que nos concediste comentándonos tan original trabajo, ¿no? Porque la verdad que reflejar a semejante auto que tuvo que ver con varias generaciones, con la vida, digamos, de mucha gente, sobre todo de nuestros padres y abuelos, es muy importante y para nosotros fue un gusto poder entrevistarte. Y obviamente vamos a seguir en contacto, Así que te agradecemos y que tengas una muy buena jornada. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por darme el espacio también para poder un poco y promover la película. Muy bien, hasta luego. Te mandamos un abrazo. Hasta luego, gracias. Pasaron 43 minutos de las 8 de la mañana, 8 grados 2 la temperatura. Interesante, ¿no? Nosotros 2x3 nos abrimos de la realidad, de la actualidad dura, digamos, y nos sumergimos en estas cosas. Interesante este realizador joven, Agustín Rolandelli, que se tomó el trabajo de reflejar un poco los sentimientos y la pasión de un auto como el Torino, en donde, es cierto,
hay amores y odios, ¿no? Como todo el automovilismo y la historia del automovilismo en nuestro país, ¿no? Pero que donde muchísima gente ha estado tan enamorada incluso de semejante auto, que creo que es uno de los autos más fuertes, más brillantes. Sí, ícono de los años 70. Exactamente. Fabricado o por haber diseñado por Farina, que fue diseñador de Ferrari. Así que será muy interesante ver ese documental.